Con las campanas del monasterio de Silos comenzamos nuestro 9º día de consagración a la Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer título del 9º día de consagración: morir a nosotros mismos y revestirnos del hombre nuevo. Tercera verdad. Por el pecado original, nuestras mejores acciones suelen estar manchadas e inclinadas al mal, como consecuencia de aquel primer pecado que corrompió nuestra naturaleza humana, como lo hemos visto. Por ello, cuando Dios nos concede sus gracias, éstas ordinariamente se manchan por la herida que el pecado nos dejó en nuestra alma. Pero esto, si en otra realidad sería nuestra perdición, sin embargo en Cristo tenemos la salvación. Como dice el evangelista Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto quiere decir que para seguir a Jesús es necesario negarnos a nosotros mismos, vaciándonos de la vanidad, de todo lo malo que podamos tener en nuestro corazón. Para lograrlo debemos tomar conciencia que el pecado original y los pecados actuales que nosotros hemos cometido, ya sean mortales, que son todos aquellos que matan el alma, o veniales, que aunque no la matan, van en camino a ello, si no hacemos un verdadero acto de contrición, de dolor de nuestras faltas y confesión, poniendo en raya, en disciplina, toda esta realidad, pues no lograremos morir a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. San Luis María Griñón dice que inclusive si esta misma devoción que estamos llevando adelante no nos lleva a morir a nosotros mismos, esto es, a crecer hacia Cristo, de nada sirve. Es más, también confirma que esta su consagración es un secreto desconocido por muchos y por lo tanto muy poco practicada. Es un secreto sobrenatural que nos va elevando con esas alas de la fe y del amor hacia Cristo, haciéndonos más perfectos. Y esto nos lleva a la cuarta verdad y al segundo tema de la consagración del día de hoy, que es la función materna de María como facilitadora del encuentro personal con Cristo. Es decir, ella nos ayuda a vaciarnos y a cargar la cruz. La cuarta verdad es que, ya que nuestra condición humana tiende al mal, está manchada, si para alcanzar a Dios nos apoyamos tan solo en nuestras fuerzas, todas nuestras obras y buena intención y hacer no serían suficientes para unirnos con el todo amor, el todo perfecto que es Cristo. Entonces, aquí tenemos que hacer uso de la definición de redención que veíamos en los primeros temas. Si nosotros, por nuestras debilidades y límites y por nuestro propio pecado, no logramos
acercarnos totalmente a Cristo y cargar verdaderamente esta cruz, ¿qué hacer? Pues aquí la palabra redención cobra sentido. Es Cristo el que viene en nuestro auxilio y nos permite completar nuestra buena intención, recta intención. Basta haberla hecho con plena conciencia, con total corazón, para que Él, lo que no haya quedado bien, sea completado en su amor. Como lo recordaremos con aquel vaso de agua que dado por amor por aquel niño a su madre, aunque se derrame, es como si Dios recogiera esa agua y la contuviera de nuevo en ese vaso. Ese acto de amor estaría perfecto aunque se derramase esa agua. Esto es realmente importante tenerlo claro. Pero ¿qué hacer en los momentos de tormenta? ¿Qué hacer en los momentos de tempestad? En los momentos de ceguera, de oscuridad, pues acudir a María, porque hemos visto que es la Virgen Madre Todopoderosa, porque así lo ha querido Jesús, porque ha sido el seno del Todopoderoso, toda poderosa en llevar nuestras súplicas hacia Él e implorar asistencia y auxilio. María protegió a Jesús en su seno, lo amamantó, lo alimentó, lo cuidó. ¿Quién como ella? Quinta verdad. Llevamos el tesoro de la gracia en vasos de arcilla. A causa de nuestra debilidad y fragilidad, nos es muy difícil mantener las gracias y los tesoros recibidos por Dios. Porque somos limitados, porque también tenemos el problema de contar con tres grandes enemigos que Luis María Griñón de Montfort no tiene el menor temor de mencionárnoslo como un buen maestro. Estos grandes enemigos de todo ser humano son mundo, cuerpo o carne y demonio. Esto no es para obsesionarnos, sino es para saber contra quién vamos a luchar en la batalla. ¿O pensamos poder triunfar si no conocemos a nuestros enemigos? Imposible, pues el triunfo dependerá del conocimiento que tengamos de todos los elementos y de los contrincantes dentro de la batalla. Mundo, por todo lo que hemos visto hasta ahora, con todas las apariencias de los tesoros, con todas las atracciones que nos hacen apartarnos del verdadero tesoro que es Cristo. Todos los engaños, las mentiras, las falsas amistades. Carne, con todas las debilidades de querer solo llevarnos por los placeres, por nuestros gustos, por nuestros caprichos, por nuestras emociones. Demonio, porque sabemos que este fue el primer tentador que hizo perder el paraíso a nuestra primera madre, Eva, y a nuestro primer padre, Adán. Y que estamos aquí combatiendo, como lo hemos leído, no solamente contra enemigos de carne, sino contra toda dominación y espíritu maligno que sobrevuela los espacios, como hemos leído al mismo San Pablo, apóstol. Tener conciencia de esto, ¿a qué nos llevará? Pues a buscar la santidad. Si no tenemos esto claro, fútil, vana, superficial será nuestra búsqueda y esta consagración. ¿Y de qué nos servirá conocer todo esto dicho anteriormente? Pues cuando el mundo me ofrezca una interesante película o libro o dibujos animados o
lo que fuere, que observo que su contenido me aleja de Dios, pues ya yo lo sé, que eso me aleja y por lo tanto lo aparto de mí y de mis seres queridos, porque sé que me va a deformar. Y no hay titubeo. Lo sé, lo conozco, lo he comprendido y ahora lo importante es llevarlo a la acción, como nos pide esta quinta verdad. Porque tengo todo este tesoro en vasos de arcilla, que es mi vida. Es decir, soy endeble, soy pequeñito. No controlo el tiempo, no controlo los latidos de mi corazón, no controlo la vida, el nacimiento de las plantas, de los árboles. Ello tiene su propio ritmo. Entonces, tengo este conocimiento y llevo este control, esta disciplina, porque sé que soy una vasija de arcilla, endeble, sencilla, pero profundamente amada por Dios. Dios me ama así. 2. ¿De qué me servirá saber que el otro enemigo es el cuerpo, la carne? Cuando tenga un capricho, cuando simplemente me emocione por hacer algo que esté mal, puedo dominarme, pedir ayuda al Altísimo, a Jesús y a su madre. Y ella, sin lugar a duda, vendrá en mi socorro y me ayudará a dominarme. Demonio, ¿de qué me servirá tener conciencia de esta realidad? Me servirá porque he aprendido que Dios ha vencido al mundo. He aprendido que la Virgen Madre salvó a su bebé. He aprendido que Jesús triunfó. Jesús murió, resucitó, murió para darme la posibilidad de yo morir a mí mismo, morir a mis pecados, morir a toda inclinación hacia el mal y optar por el bien. Me sirve porque cuando me venga cualquier pensamiento, como lo hemos visto en las distintas imágenes que hemos colocado, cuando me vengan pensamientos malos, sé que eso no viene de Dios y por lo tanto aparto de mi mente ese pensamiento y no lo rodeo, no me regodeo en él. No le doy, como decimos en el argot criollo, no le doy vueltas. Lo desecho porque sé que no viene de Dios. Y mucho menos doy mi asentimiento, es decir, mucho menos acepto lo que ese pensamiento, lo que esa propuesta me lleva a hacer. Y muchísimo menos lo llevo a cabo con acciones. Es decir, aquí estamos yendo al sexto y noveno mandamiento, como es no tener pensamientos impuros. Si los tengo, los aparto y mucho menos no aceptar estos pensamientos y llevarlos a la acción. De hecho, no hay pecado si lo pienso y desecho este pensamiento. Solo el pecado se convierte, solo el pecado se produce cuando acepto el pensamiento y luego lo llevo a cabo. De las dos formas se produce el pecado. Cuando lo acepto en mi mente, le digo sí a esta mala idea y luego, ya es el primer pecado solo esto, y luego, más terrible todavía, cuando lo llevo a cabo. Porque Jesús ya decía, peca no solamente el que actúa mal, con maldad, sino el que piensa inclusive en esa maldad. El mismo Jesucristo nos lo dice. Entonces, el problema no será tener malos pensamientos. Puede ser hasta normal dentro de la naturaleza humana, sino el problema verdadero será consentirlos, aceptarlos y peor todavía, llevarlos a cabo.
Prácticas de preparación. Nos ponemos delante de Dios como estas vasijas de barro de la mano de María. Pedimos la gracia de tener un gran deseo, como el de ser grato a los ojos del Señor y de tener como fin único de mis elecciones la vida eterna, sin dejarme seducir por estos tres enemigos: mundo, carne y demonio. Y hacemos el cuarto propósito: aplastar el respeto humano. El prestar atención a lo que dirán los demás disminuye nuestra dignidad de cristianos y ofende a Dios. Porque por no desagradar a los hombres que viven en pecado, incluso en pecado mortal, no respetamos la ley de Dios y nos avergonzamos de mostrarnos como auténticos discípulos de Jesucristo. El Divino Maestro nos advierte claramente, el Divino Maestro que es Jesús, en el Evangelio nos lo dice, que no reconocerá delante del Padre Eterno, a aquel que lo haya negado delante de los hombres, como lo dice en Mateo 10:33. Es preciso asumir una actitud firme y decidida delante de Jesús, porque quien no está con Él, está contra Él, como leemos en Mateo 12:30. De hecho, esta actitud santa que nos propone el cuarto propósito lleva a que el mundo nos odie. Como dice el evangelista Juan 15:18, el mundo os odiará y os perseguirá. ¿Y por qué ocurre esta persecución? Como hemos visto muchas veces, este bullying, este ataque, esta risa en contra de los católicos. Porque el que verdaderamente busca su santidad con los propósitos que hemos mencionado, y este cuarto propósito en particular, de no prestar atención a lo que dirán, esta persona que busca la santidad se convierte en campana de aviso frente a los demás que no estén en el camino correcto hacia Dios. Por lo tanto, esta persecución se vuelve en la evidencia de que vamos por el buen camino y que también estas personas encontrarán siempre un modelo para cuando así su voluntad logre imponerse al mal que hacen, encontrarán un modelo en nosotros a quien seguir, porque nosotros sigamos al único modelo, que es Jesús de la mano de María. Y para terminar esta reflexión, San Luis María Griñón nos habla de otro santo, el santo cura de Ars. Este santo dice: os digo, hijitos míos, como también lo dice San Bernardo, que desde cualquier perspectiva que se mire, quien obra por respeto humano, con la vergüenza de cumplir los deberes, de rezar, de orar, por vergüenza a causa del mundo, demuestra desprecio de Dios y tiene una gran ceguera en el alma. En primer lugar, hijos míos, que la vergüenza de practicar el bien por miedo a los desprecios y a las burlas de un grupo de ignorantes es un gran desprecio que hacemos a Dios mismo.
porque siempre estamos en la presencia de Dios. Él siempre nos mira. Y termina diciendo San Cura de Ars: oh hijos míos, ¿queréis saber la verdadera causa de los ataques y burlas que os hacen a vosotros? La causa de tanta antipatía, de risas y de tanto combate, os diré, porque vosotros, con la búsqueda de vuestra santidad, despertáis los remordimientos de sus conciencias. Pero estad bien seguros que sus corazones, lejos de despreciaros, como indican sus burlas, os tienen más bien en gran estima, porque si necesitaren de un buen consejo o de tener a Dios cerca, irán a vosotros a pediros consejo. ¿Y es que acaso Jesús se avergonzó de nosotros y se bajó de la cruz, sabiendo que la cruz, su crucifixión, era solo el medio posible para darnos la salvación? Pues no, no se avergonzó de nosotros, ni siquiera de que miles lo crucificasen en su momento, en su tiempo, ni siquiera de lo que él como Dios sabría de todos los que irían en contra de él en el tiempo futuro, porque él como Dios lo sabía. Mas sin embargo cogió su cruz con amor y decisión. Es decir, Jesús no se avergüenza de ti. Letanías de la humildad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Decimos, óyeme. Jesús manso y humilde de corazón. Decimos, escúchame. Jesús manso y humilde de corazón. Decimos, líbrame, Jesús, del deseo de ser estimado, del deseo de ser amado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido a los demás, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aprobado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado. Ahora decimos, concédeme, oh Jesús. El conocimiento y el amor de mi nada, la perpetua memoria de mis pecados, de mis faltas,
de mis malos pensamientos, tener conciencia de esto. La persuasión de mi mezquindad, darme cuenta que tengo momentos en que soy egoísta y no engañarme, reconocerlo con valentía para corregirlo. El aborrecimiento de toda vanidad. La pura intención de servir a Dios. La perfecta sumisión a la voluntad de Dios. El verdadero espíritu de compunción. La obediencia sin reserva a los superiores. El odio santo de toda envidia y celos. La prontitud en el perdonar las ofensas. La prudencia de callar en los asuntos ajenos. La paz y la caridad hacia todos. El ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones y de ser tratado como tú y la gracia de saber recibir todo esto santamente. Y ya hoy hemos comprendido en qué consiste esta letanía. El ardiente deseo es reconocernos estas vasijas de barro, que por más que nosotros nos perfeccionemos, necesitamos la gracia de Jesús, el auxilio y socorro de Él por medio de María, como es esta consagración, para superar nuestras faltas. Ahora decimos, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean más amados que yo. Que los demás sean más estimados que yo. Que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado. Que los demás sean preferidos y yo abandonado. Que los demás sean alabados y yo menospreciado. Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo. Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique por este deseo. Y decimos todos, oh María, Reina, Madre, Maestra de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad, rogad por nosotros. Oremos. Oh Dios, que resististe a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito Hijo mostró ser un fiel ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días, y desde niña la más perfecta profecía, ilumina esta vida mía, a veces enceguecida. Hazme niño pequeñito y dulcísimo, para que el buen Dios escriba lo que ha querido y sea luz en mi vida. Amén. En el nombre del Padre,
del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.